Bien, estamos de regreso. Revista 110, Coral HIJB 830 en AM, Revista 110.online en Internet y en Facebook, Revista 110, 106.9 y 102.7 en FM. Doctor Jacín. Bien, hoy es martes 7 de abril. Vamos a repetir las efemérides por razones técnicas. 7 de abril del 2020, la luna está llena y hoy la Iglesia Católica conmemora un santo maestro francés de nombre San Juan Bautista de la Salle. San Juan Bautista de la Salle fue el fundador de las escuelas cristianas, formalmente las escuelas que difundían dentro de su espíritu el cristianismo. San Juan Bautista de la Salle está bien representado aquí en la República Dominicana porque desde los años 40 que llegó a la República Dominicana a la calle Padre Villini, instaló su colegio en ese lugar y a partir de esa fecha hasta hoy, ya 60, 80 años tiene la Salle ya en Santo Domingo, posiblemente 78, produciendo un material humano que ha sido positivo para República Dominicana. Lo fue durante la era de Trujillo porque no fue una escuela de adoctrinamiento político. Ahí, debido a la dictadura, se prefirió no mencionar el nombre de Rafael Leonidas Trujillo. Por otra parte, el colegio posteriormente se hizo mixto y hoy está en la Bolívar desde el año 1950. Tuvo 6 o 7 años en la Padre Villini y luego fue a la Bolívar. Hoy le hace honor al santo la presencia del Colegio Dominicano de la Salle con miles y miles de egresados que han sido distinguidas personalidades del país. Dentro de ellos contamos, que recordemos, con un vicepresidente de la República salido del Colegio de la Salle y también un empresario que hoy cuenta con el liderato de los medios, que por cierto, ese empresario fue director del periódico del colegio en el año que él cursaba su tercer y cuarto año de bachillerato. Fue director del periódico Mi Estrella, el señor José Luis Corripio, quien hoy es el propietario de una cadena de medios y uno de los 3 dominicanos que cuenta con mayor poder económico en República Dominicana. No solamente ellos, sino que posiblemente no le podamos dar la cantidad de dominicanos que trabajan en sus empresas. Hoy es Día Mundial de la Salud, importante porque el mundo atraviesa una crisis de salud y la coincidencia es grande. Día Mundial de la Salud en medio de una pandemia. También es Día Nacional de la Industria, industria que será necesariamente lesionada por la pandemia. Y en las efemérides tenemos que un día como hoy nació Xiomara Saldaña, contadora y abogada, Francesca Tamara Peña Mañón, Bernardino Tejada, un agricultor, Soraya Patricia Mercedes y Germán y Beatriz Pichardo López. En el día de ayer falleció doña María Mansur Viuda Tabar. María Mansur Viuda Tabar murió ayer a los 105 años y es la madre de nuestro querido amigo, el licenciado Teófilo Kiko Tabar, quien ha sido político, miembro del Partido
Social Cristiano, luego del Partido Reformista Social Cristiano y director de aduanas, director de impuestos internos y director ejecutivo, junto con Gaetán Boucher, del Consejo Estatal del Azúcar. Falleció doña María Mansur, viuda Tabar. Esa señora tenía 105 años y justamente por ese apellido es uno de los temas que vamos a tratar después de algo que Carlos nos va a recordar, porque recordamos que aquellas personas que deseen cubrir sus obligaciones en LIR lo pueden hacer mediante oficinas en bancos y en algunas LIR. Quiero decir algo. A pesar de que mucha gente pensaba que en este tiempo no se paga, quiero decir lo siguiente. Los pobres pagan mejor que los ricos, porque el pobre, como me decía Federico Félix ayer, el pobre solamente cuenta con no estar fichado como mala paga. Y a pesar de los pesares y de que hoy sería una magnífica oportunidad con justificación para no pagar, mucha gente que recibe los pesitos de los fondos sociales van y pagan su lavadora, pagan su neverita o pagan su televisor en el LIR a pesar de la crisis. Está demostrado que los pobres cumplen por una necesidad de que es un activo que ellos no pueden perder. Adelante, Carlos. Bien, precisamente LIR en sus 34 tiendas tiene estas facilidades para ustedes. Banco Popular, Banco BH de León, Banreservas, las cuentas están en pantalla para las personas que vayan a ahorrar su compromiso de financiamiento con LIR, también inmobiliaria e inversiones Anabel, con hashtag Cuidémonos Todos. Vea esto también en las redes sociales de LIR Comercial, todo lo relacionado a los nuevos métodos de pago. Vamos a recordarles igualmente que General de Seguros es la empresa que tiene las pólizas para garantizarle su inversión. General de Seguros, tranquilamente seguros, con diferentes sucursales en diferentes puntos del país. Consejo Nacional de Fomento a la Industria Lechera, Conaleche, les exhorta a consumir leche, quesos, yogur y productos con leche de producción nacional. Ahora más que nunca, apoye a los productores nacionales consumiendo lo nuestro. Conaleche. Juan de Dios, las chacabanas más elegantes en Galería 360 y Avenida Luperón. Ahí estarán esperando por usted con las chacabanas para hoy estamos en Chacabanao, tú y yo. Sí, ahí estamos. De Juan de Dios. También les decimos que Salud Siglo XXI, en la carretera Las Palmas, esquina Isabel Aguiar de Herrera, tiene para usted la atención médica en nivel primario y también servicios de hemodiálisis. Se aceptan los seguros de SENASA subsidiado y contributivo, ARS Humano, PALIC, Universal y APS. Salud Siglo XXI. Y para los dolores intensos, Natrafen Plus, medicamento que alivia las cefaleas, los dolores de cabeza y todos esos dolores intensos. Sin alejarse mucho de su casa, usted lo resuelve con Natrafen Plus de Disfármaco, por supuesto. Bien, amigos. En los años 40-50, un hermano de Trujillo fundó una emisora de radio en una ciudad en que él era un cacique. Fundó y logró instalar La Voz del Yuna. El Yuna es el río que pasa por Bonao. J. Arismendi Trujillo Molina fundó La Voz del Yuna y tenía un personal que trabajaba en esa emisora. En esa emisora, con el tiempo, Petán, como se le decía al hermano de Trujillo, en la calle
ciudad de Miami hoy, esquina San Martín, ubicó su residencia. Ahí vivía Petán, en donde está el colegio que hoy está en ese lugar. Y en el patio de esa residencia había un solar y él construyó un edificio que más tarde fue primero La Voz Dominicana y luego Radio Televisión Dominicana. Dentro del personal que él trajo de Bonao, que trabajaban en La Voz del Yuna, había una figura que todavía vive, que se llama Ángel Acosta y Abad. Ángel Acosta fue que en 1987, cuando nosotros iniciamos la revista en el Canal 4, Radio Televisión Dominicana, todavía Ángel Acosta, conocido como Don Angelito, que vivía en una de las calles cercanas de esa emisora, nos dirigió el programa de todo el tiempo que estuvimos en el Canal 4. Como es natural, hijo de gato, caza ratón, él tuvo hijos e hijas, y uno de sus hijos, que se llama David Acosta, es quien está dirigiendo hoy este programa. Yo quiero pedirle a Davidcito, hijo de don Ángel Acosta, que este espacio que vamos a tomarnos media hora en hablar tenga la amabilidad de grabarlo bien, porque para mí tiene mucho valor, porque viene no a justificar, aunque sí tiene ese componente, pero por lo menos a explicar algunas posiciones que hemos tenido o constantemente o esporádicamente, dependiendo de algunos problemas. Estos temas que nos piden los amigos a veces que expliquemos qué te pasa frente a tal o cual situación. Inclusive, muchos de nuestros compañeros coproductores que nos han acompañado durante todos estos 30 y pico de años, desde que don Ángel comenzó a dirigirnos, nos preguntan, ¿qué te pasa con tal o cual tema? Yo anuncié que íbamos a hablar del tema de participación, pero posiblemente no podamos desarrollar el tema. Y en el programa de hoy, lo que vamos a hacer es enunciar aquellos puntos que a su debido tiempo, pero posiblemente aprovechando esta situación especial, optemos por hacer algunos programas especiales inclusive buscando con Manuel y Lipe el material suficiente. También nos puede ayudar a alguien que desde su casa tiene un material muy grande, y es Andrés Terrero. Terrero ha guardado mucho material, y vamos a ver si estos temas nosotros podemos enriquecerlo con imágenes. ¿De qué nosotros estamos hablando? Nosotros estamos hablando de preguntas que nos hacen. Primero, ¿qué te pasa con Leonel Fernández? Otro tema. ¿Cuáles son las diferencias de Julio Jacín con Participación Ciudadana y con el periodista Juan Bolívar Díaz Santana? Siguen. ¿Cuál es tu versión real de la crisis bancaria del año 2003? Específicamente Baninter, Bancrédito
y mercantil con la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. ¿Cuál es tu versión de Odebrecht? Nosotros no vamos a juzgar, este no es un tribunal, son versiones al margen de la justicia. Ni siquiera pretendemos justificar. ¿Cuál es la versión ahora de las acusaciones mutuas que se hacen entre Estados Unidos y China? ¿Cuál es la responsabilidad de China y cuál es la responsabilidad de Estados Unidos? Y si esos países en alguna forma, si no crearon el virus, se están aprovechando o se van a tratar de aprovechar de esa situación. Tú como hijo de árabes, pero no sencillamente hijo de árabes, sino así como hoy fallece la señora María Mansur Viuna Tabar, o como existe el doctor William Hanna Taktuk, así también hay un Julio Hassim y hay un doctor Carlos Juan Musa Hassim. Aquí hay personas que hemos nacido y nos hemos criado y estamos integrados a la... En muchos de ellos ni conocemos Medio Oriente. Algunos no conocen sus raíces en el Medio Oriente, pero sí llevan los apellidos de sus abuelos, sus 4 abuelos: Hanna Taktuk, Tabar Mansur, Hassim Rizk, Musa Hassim, pero no son pocos, son muchos. Curi David, Curi Paniagua, son personas que tienen lo único que nacieron en otra demarcación, pero fuéramos perfectamente un ciudadano del Líbano, Siria, Palestina, Jordania, perfectamente, que es de donde salen nuestros antecesores. Por eso el club se llama Sirio-Libanés, Sirio-Palestino-Libanés. Entonces, eso nosotros queremos justificarlo, el por qué nosotros no nos hemos convertido en un comando de guerra contra el Estado de Israel o el Estado judío. Es decir, este no es un frente de guerra. Y todo eso nosotros queremos en un momento dado señalarlo. El otro tema es el por qué nosotros hemos decidido asumir una posición de apoyo a la permanencia del gobierno de Danilo Medina y frente a la imposibilidad de su continuidad por razones constitucionales, de que entendemos que lo mejor para la República Dominicana debió ser Danilo Medina, y de no serlo en este momento, porque puede ser que en otro momento, cuando Danilo era del Pacoredo, posiblemente nosotros no lo apoyábamos cuando era joven, pero en este momento, Danilo Medina y el licenciado Gonzalo Castillo, a juicio de nosotros, porque es lo mejor para el país en este momento, y en este momento de crisis todavía más. Entonces, ¿por qué la actitud con Leonel? ¿Por qué la posición con Participación y Juan Bolívar Díaz? ¿Qué pensamos del caso Baninter en el 2003? ¿Qué pensamos de las Torres Gemelas y el 11 de septiembre? ¿Qué pensamos de Odebrecht y lo que ocurrió en toda América
y parte del mundo con esa empresa brasileña. ¿Qué pensamos acerca de responsabilidades de China y Estados Unidos frente a esta crisis de salud, crisis política y crisis económica que hoy afecta la tierra y conmueve los cimientos de la economía mundial con mayor fuerza que cualquier otro elemento, no porque haya sido el elemento de mayor magnitud, sino por el elemento de que ha producido mayores efectos, porque esto se parece a un temblor de tierra, que hay la intensidad y también hay la duración. Es decir, cuánto movió la tierra. Ahora, ¿qué tiempo la movió? Y eso se parece mucho a esta situación. También nuestra posición como árabe frente al Estado de Israel y por qué Danilo y Gonzalo. También hay un capítulo que necesariamente hay que tratarlo junto, pero tiene suficiente material para una serie que se trata de la historia del narcotráfico en República Dominicana, la incidencia del narcotráfico en la economía, la política, la justicia y la sociedad dominicana. Para ello tendremos que tratar el asunto con el primer caso, que fue el caso de Santiago. No, el primer caso fue Florian. El segundo caso fue el caso del mexicano en la sociedad de Santiago. El caso de Figueroa Agosto. El caso de Quirino y el caso de Rizik. Hay otros casos, pero esos son los elementos que nosotros hemos reunido y que tenemos mayor información y elemento de juicio para ver cuáles son sus raíces. Naturalmente, el tema que hemos anunciado es el tema de participación y Juan Bolívar, pero desgraciadamente eso se tomaría algunos minutos más que los que nos quedan para nosotros presentar a un dominicano que pertenece a una generación de médicos que se fueron por dos razones a Estados Unidos. Una, prepararse científica y académica, profesional y académicamente a Estados Unidos, y lograron posiciones extraordinarias en esa sociedad tan difícil de progresar y de tener éxito como es la sociedad norteamericana y sobre todo la ciudad de Nueva York. El doctor La Antigua en un momento estará con nosotros. Lo mismo ocurrió en Cleveland, primero el doctor Hanna, luego el doctor el Cleveland Clinic, un dominicano que recibía, ya está retirado. Y en la ciudad de Miami hay dos médicos, el doctor Jiménez y durante mucho tiempo el doctor Salomón Melgen y Semán. Esos médicos, pues, son orgullo de este país y nosotros hoy vamos a tener a ese doctor. Como es difícil tratar en poco tiempo, porque no se trata de dimes y diretes. Hay raíces que marcan esas diferencias y que comienzan con posiciones económicas en los años 90, posiciones políticas posteriormente y posiciones profesionales después. Entonces, eso es un tema que nosotros vamos a posponer. El segundo tema que también tiene
mucha incidencia y muy largo es el tema de Odebrecht. Odebrecht no es un caso de una corrupción, que de hecho la hubo, pero no es tan sencillo. Usted tiene que ver cuando hay una explosión, quién prende la mecha. ¿Quién prende la mecha? ¿Quién disparó primero? Entonces, todo eso implica el estudio de Odebrecht. Sobre China y coronavirus, será el último tema a tratar, porque ese tema todavía no ha sido debidamente aclarado, porque hasta ahora estamos diciendo dimes y diretes que no tienen ningún tipo de justificación. La posición con Israel es como vamos a comenzar, porque es así, en 5 o 10 minutos podemos contarles. Resulta que las colonias árabes en América provienen básicamente de Siria, Líbano, Jordania, primero Siria y Líbano, luego Jordania y Palestina. De Jordania muy poco, de palestinos muchos. Hay países que nosotros nunca oímos mencionar, que fueron Irán y Egipto, porque esos países, sus inmigrantes no se vieron ocupados por Francia y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El Líbano y Siria tuvieron que ver con la ocupación de Turquía cuando el Imperio Otomano ocupó todo Medio Oriente y llegó a tomar países de Europa. El Gran Sultán, ese país que era y es islámico, es musulmán, pero que un político lo modernizó, ocupó Medio Oriente y nuestros abuelos fueron reclutados y muertos en la lucha en favor obligada del Imperio Otomano. Eso produjo que muchos padres de nuestros abuelos, es decir, bisabuelos nuestros, de todo lo que hemos mencionado, sobre todo sirios y libaneses, fueran a mandar sus hijos a América. Es decir, que muchos países como Cuba, Haití, República Dominicana, Brasil, Centroamérica completa y varios países de América del Sur, llegaron los sirios y los libaneses. En México hubo una migración tremenda. Fíjense que los países que fueron colonizados por Estados Unidos, por Inglaterra, como Estados Unidos y Canadá, no fueron mecas de este imperio, sino de el Commonwealth. Nosotros aquí llegamos, nuestros padres y nuestros abuelos llegaron a finales del siglo XIX, entre 1870 y en adelante. Los primeros llegaron entre el 70 y el 1900. 1800, en esos 30 años comenzaron a llegar. Generalmente llegaron por Haití, porque parece ser que la ruta era Líbano y Siria, paraban en Marsella, Francia, y de ahí se iban al Caribe, a Cuba o a Haití.
esos dominicanos vinieron aquí, se ubicaron y hoy forman familias que se casaron entre sí y hoy forman lo que es la colonia sirio-libanés-palestina. Luego llegaron estudiantes de Irak, de Irán, llegaron muchas comunidades árabes y de eso nosotros vamos a seguir hablando, del por qué nosotros no hemos fijado posición, por ejemplo, con un club, con la Casa Árabe, que es una organización que defiende al pueblo palestino frente a las agresiones del país israelita, porque nosotros no queremos abrir un frente de guerra en América contra Israel, porque esa es una guerra que tiene desde el mismo momento en que las tribus se dividieron en ismaelitas e israelitas, comenzó esa guerra. Y es imposible pensar que en República Dominicana, entre la embajadora de Israel y William Hanna, Kiko Tabar, Julito Jacín y todos los árabes de aquí, vamos a armar un nuevo frente de guerra. Y digo embajada americana porque hoy día la embajadora de los Estados Unidos pertenece a unas minorías judías que, así como la embajada anterior era un compromiso que tenía Obama con el sector de los gays, así también este gobierno de Donald Trump tenía compromisos con los judíos y esa señora es amiga del presidente de los Estados Unidos. De manera que queríamos justificar que nosotros no podemos traer una guerra a un lugar en donde no se necesita complicarnos más. Y podemos ser inclusive hasta portadores de la paz desde aquí. Pero el que piense que tenemos que hacer un frente de guerra está equivocado.